Hola a todos, a medida que nos hemos adentrado en el desarrollo con Strapi, hemos creado nuestra primera aplicación, definido colecciones, consumido la API REST de distintas fuentes e integrado con Next.js, solucionando algunos problemas comunes por el camino. Por tanto, hoy seguiremos ampliando nuestra app, esta vez usando los editores de texto enriquecidos de Strapi. Y sí, escuchaste bien, dije editores, pues Strapi nos da dos opciones para agregar texto enriquecido a nuestras colecciones, en este caso, para el contenido de nuestros artículos, bloques o Markdown. Con fines demostrativos voy a incluir ambos en nuestro modelo. Pero te preguntarás, ¿por cuál de ellos me decido? Y la respuesta la tendrás que dar tú mismo dependiendo de tu caso particular. Pero te puedo adelantar algunos detalles que debes tener en cuenta, y es que te recomiendo que uses los bloques si quieres que tus administradores y editores manipulen los textos visualmente sin mucha complejidad, y en Markdown si estos tienen conocimiento un poco más avanzado de esta sintaxis para un contenido más portable, ligero y extensible. Volvamos a nuestra app y vamos a crear un nuevo post ya con contenido. Como ven, en la sección de los bloques tenemos un editor integrado en el cual podemos ir formateando nuestro texto a medida que lo vamos generando, definiendo títulos, estilos de fuente, listas, bloques de código, etc. En cuanto a Markdown, contamos con algunos atajos para ayudarnos con la sintaxis, y si bien tenemos que escribir nuestro contenido con esta, contamos con una previsualización en tiempo real para ir viendo los resultados. Y como un plus, Strapi nos vincula estos editores directamente a nuestra multimedia, pudiendo incorporarla de una manera extremadamente sencilla en cualquier caso. Una vez publicado, vemos ya nuestros campos en Postman, destacándose la estructura elaborada de objetos de los bloques y la sencillez de Markdown en solo un string. Ya en nuestro frontend de Next.js vamos a crear una nueva página dinámica para renderizar el contenido de los posts, tomando como referencia el slug de este. Nuestra data ya está en el cliente, y con un poco de estilo usando Tailwind formateamos la metadata y es hora del contenido. Para eso nos vamos a apoyar en dos paquetes auxiliares. El primero es el Block Renders para React del propio Strapi, el cual nos ofrece un componente muy sencillo que interpreta y renderiza toda la estructura de los bloques. Si queremos hacer algunas modificaciones extras como estilos personalizados, simplemente debemos hacer uso del atributo blocks y redefinir los que deseemos. Cabe destacar que si deseamos hacer alguna personalización debemos mover el componente de Strapi al cliente, pues no es compatible con los componentes del servidor. El segundo paquete que vamos a ocupar es React Markdown, elección de muchos cuando se trata de renderizar Markdown en React, debido a su sencillez y flexibilidad, así como sus posibilidades de extensión con abundantes plugins y soporte de la comunidad. De igual forma, con unas simples configuraciones podemos tener elementos y estilos completamente personalizados. Y esto es todo por el video de hoy, pero te recomiendo que no te pierdas el próximo capítulo de esta serie, pues nos adentraremos en el robusto sistema de usuarios, roles y permisos de Strapi, indispensable en muchas de nuestras aplicaciones. Hasta entonces, no olvides dejar un like, suscribirte y activar las notificaciones para llegar así a dominar la web moderna desde el núcleo en compañía de Cores4Dev.